nivel país también con el virus del dengue y los casos que hay en Maldonado. Primero que nada, García, bueno, bienvenido a Aspen y gracias por estos minutos. No, muy buenos días y gracias a ustedes por la posibilidad de hablar. Bueno, estuvimos hablando obviamente fuera de micrófono de esto, pero para informar a la gente sobre lo que refiere esto. ¿Cuántos casos tiene Maldonado hoy en materia de dengue y cómo está combatiendo, no solo desde el ministerio, sino a nivel país, digo, sino a nivel departamental, esto justamente? Bueno, a la fecha tenemos más de una veintena de casos. Puntualmente son 25 casos importados y 2 casos considerados autóctonos, que como te decía fuera de micrófono, en realidad estos datos son desde el inicio, es decir, no es que tengamos veintitantos casos activos, sino que esos son las cifras desde el inicio. Eh, de todas maneras, tenemos sí más de un centenar de casos en seguimiento, es decir, todo cuadro sospechoso se reporta acá y nosotros tenemos que hacer el seguimiento de esos casos. Lo que hablábamos sobre este virus también, que me decía que el mosquito es un mosquito muy urbano, no es tan de lugares abiertos, que es quizás lo que se piensa en la mayoría de la gente. Bueno, es una de las características de la Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite estas enfermedades virales, en este caso dengue, pero también están las otras arbovirosis que se llaman dengue, chikungunya y zika. En este caso solo tenemos dengue, pero es el mismo mosquito, es el mismo vector que transmite esos 3 virus. El Aedes tiene esa característica que te comentaba, es un mosquito muy urbano. En algunos libros de texto y en forma un tanto graciosa le dicen el mosquito doméstico, porque vive cerca del hombre, es decir, el Aedes pica mamíferos, pero pica preferentemente humanos, tiene que estar con mucha hambre para picar animales, así que elige poner huevos y crecer cerca de las casas, ¿ah? Y no tanto en el campo, ni en los bosques, ni en las lagunas, es decir, por eso es la insistencia en sacarle todas las posibilidades que tiene de poner huevos, que son aquellos cacharros, aquellos objetos que pueden juntar agua y sobre todo agua limpia y agua dulce. Por eso lo que se remarca también en las campañas con el cuidado del agua estancada, por ejemplo, en cubiertas, también me comentaban los tachos de agua para perro que están afuera, ¿no? Sí, eso se soluciona fácilmente cambiando el agua con frecuencia. Este, lo importante es eso, agua dulce, cercana a la casa, ¿no? Son muy frecuentes también los platitos de las macetas que juntan agua y ahí también es un ámbito ideal para que el mosquito ponga sus huevos ahí. ¿Cuáles son los principales síntomas a la persona que uno que lo está transitando en los primeros días? El dengue es una enfermedad febril, es decir, que el primer síntoma o el síntoma más repetido en la enfermedad es la fiebre, que puede ser alta o no, pero fiebre. Y la otra gran característica son los dolores musculares y articulares. Los antiguos que tenían una muy buena facilidad para ponerle nombre a las cosas, para que la gente entienda, le pusieron este nombre que originalmente quiere decir eso. Este, las personas quedan destruidas literalmente por los dolores musculares y articulares que da la enfermedad. Esos son los síntomas principales, fiebre y dolores musculares y articulares. Después pueden aparecer síntomas digestivos, náuseas, vómitos, alguna erupción cutánea, pero fundamentalmente eso. A diferencia de las infecciones que también aparecen ahora en esta época en la que vamos a empezar en el otoño, no tiene síntomas respiratorios. Se complica si es que la persona lo tiene dos veces, ¿no? Digo, la segunda vez que lo está transitando puede llegar a complicar más que la primera. Bueno, sí, hay un dengue inicial, digamos, que puede ser un poco más leve y en una segunda ocasión más grave. En realidad hay más de una variante del virus, por lo tanto, la mayoría, y eso hay que dejarlo claro, son formas leves a moderadas. Las formas graves son menos frecuentes, pero existen y es una enfermedad que puede provocar la muerte, sin duda. Ricardo, Celso, Valentina, no sé si tiene alguna consulta por allí. Sí, yo por lo menos tengo dos consultitas, doctor. Buenos días, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Bien, me pareció muy interesante la aclaración que hizo usted de arranque, porque un poco confunden, ¿verdad?, el tema de los números, porque son acumulados los casos que informa prácticamente a diario el Ministerio de Salud Pública, 25 importados, usted lo confirmó, y 2 autóctonos. Ahora, ¿cuántas personas están cursando la enfermedad en este momento aquí en Maldonado? Bueno, como le decía, esos son números totales desde el inicio Ujú, y nosotros tenemos reportes diarios, las instituciones reportan los cuadros febriles sospechosos de dengue, los reportan en este caso a nuestra departamental y al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto, por ujú, cierto, este, y tenemos que seguir esos casos. En seguimiento tenemos más de 100 casos en este ajá, momento confirmados esos números que usted dijo. claro. Cursando la enfermedad en este momento sería uno solo de esos dos casos que tenemos. Ahí está. Lo otro que le quería preguntar, doctor, porque me parece interesante para quienes nos están escuchando, porque tenemos que estar muy atentos todos, los vecinos, me refiero, la comunidad, y acompañar los pedidos que hacen las autoridades. Para hacer un ejercicio, a mí me pico el mosquito, se confirma que tengo dengue. ¿Cuál es el protocolo para el resto de mi manzana o los vecinos? ¿Qué es lo que se hace inmediatamente confirmado el caso de que yo tengo dengue? En el caso de usted paciente, la indicación es aislarlo, digamos, de los mosquitos, Ujú, ¿no? En lo posible en su casa, con mosquitero en caso de tenerlo, en la habitación que no entren mosquitos para picarlo y seguir transmitiendo la enfermedad. Este, en el caso de los pacientes, bueno, mucha hidratación, bajar la fiebre, la droga específica para este caso es el paracetamol y no otros analgésicos. Y lo que sí hacemos nosotros una vez detectado el caso es lo que se llama el control del foco, ¿tá? Que sería el lugar donde está el paciente con el dengue, y el perifoco, que son aproximadamente unas 8 manzanas mm, alrededor del caso, donde hacemos acciones. Este fin de semana estuvimos haciéndolas eh, juntos con el SECOED, con la participación de todas las fuerzas vivas, batallón, la intendencia, prefectura, la Junta Departamental, en este caso que también nos facilitó transporte. Es decir, no me quiero olvidar de ninguno, ujú. pero todos nos dieron una mano muy importante porque es importante y se necesita gente para hacer Claro. ese Porque puerta a trabajo. puerta Y en se hace, esas 8 manzanas, ¿no? porque se hace puerta a puerta la búsqueda de casos febriles, ¿no? Y se aprovecha además para instruir un poco Claro. sobre cómo manejarse. Doctor Celso Cuadro le saluda por acá, gracias por atendernos como siempre. Mi consulta refiere a qué tan lejos estamos de la vacunación, porque hay países que ya como que están hablando de una posible vacunación contra el dengue, ¿no? ¿Qué tal, Celso? Buenos días. Bueno, el escenario actual, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y de la Universidad de la República, no sería el adecuado para plantear hacer vacunaciones masivas. Es Ajá. decir, en el Uruguay no tenemos la vacuna en este momento, pero tampoco este sería un Un escenario de escenario. vacunación. Claro, claro, claro. Después lo otro, ¿no? ¿Qué pasa? La gente se pregunta, doctor, y yo por allí escuché, capaz que no es una pregunta directa para usted, pero seguramente se le ha pasado por la mente. ¿Qué pasa con el tema de las fumigaciones? Es decir, dicen que no se recomienda, ¿no? Pero quiero saber cuál es su opinión. Bueno, no, mi opinión, las fumigaciones masivas no se recomiendan en estos casos. Como usted sabrá, las fumigaciones también tienen sus, Su sus, parte negativa. Impactos sus negativos. Claro. partes Ujú. negativas. Este, eh, en el caso de la Aedes aegypti, además, recuerde que por cada mosquito adulto, mosquita, porque en realidad Ujú. son las mosquitas Claro. las Es- que pican y y, las que ponen huevos, exacto. por cada una de ellas hay unas 300 huevos. Entonces, las fumigaciones tienen que ser muy puntuales Ujú. y no son fumigaciones masivas. Se pueden hacer fumigaciones en los lugares, con aspersores, motomochilas, pero no la fumigación masiva a la cual estamos acostumbrados cuando se quieren erradicar, por ejemplo, bueno, esa cantidad impresionante de mosquitos que aparecieron en estos últimos días, pero que no son Aedes aegypti. Ujú.
Bueno, ¿baja la temperatura en los próximos días? O por lo menos, no sé, estamos esperando que ahora más, ya estamos en otoño, ¿no? Teóricamente esto tendría que hacer que descienda la cantidad de mosquitos, ¿no? Bueno, eso es un poco de pensamiento mágico, pero real, ¿no? Es Sí, decir, claro. Sí. ojalá pasara Después mañana nos mismo, quejaremos por el frío, ¿no? sin mosquitos. El Después mosquito nos vive... quejaremos por el frío. Lo que tiene, tiene, y lo que sí. sí me gustaría transmitir, Sí, lo que tiene esto, la naturaleza que ha dotado a estos virus y a estas posibilidades de transmisión de enfermedades de armas letales, como por ejemplo poder permanecer durante meses adentro de los huevos y eclosionar cuando empieza el calor. claro. Ah, Así claro, que, claro, claro. Por eso las si invasiones de bien, mosquitos, entonces, ¿no? si Se bien puede se dar, van los ¿no? mosquitos, hay que descartar toda la posibilidad de que sus huevos queden cercanos a nuestras casas. No se muere, el huevo no muere. No, 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 no. Ujú. Gracias, doctor. Ha sido muy amable y muy Eh, interesante la charla con usted. no, muchas gracias a ustedes. Es muy importante poder difundir estas cosas, y ustedes siempre son la herramienta para eso, así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Franco.